El documento oficial del condado tenía mi firma exacta, pero yo jamás había firmado ese papel. Era un martes por la mañana cuando el teléfono sonó y la voz temblorosa de mi amiga me dijo que acababa de perder mi casa. Me habían robado el techo bajo el cual mi esposa exhaló su último aliento, y el ladrón no era un extraño con una pistola en la mano, era el hombre que acababa de casarse con mi única hija. Miami es una ciudad que te devora vivo si no tienes las raíces bien clavadas en la tierra. Llegué a este país hace muchas décadas con las manos completamente vacías. Traía una maleta de cartón y una espalda dispuesta a soportar el peso del mundo entero. Durante 35 años, mi vida entera fue el puerto de Miami. Fueron 35 años respirando el humo del diésel, de los inmensos barcos de carga. Mis manos, si las miras de cerca hoy en día, parecen mapas viejos, llenos de cicatrices profundas. Cada callo en mis palmas tiene una historia de sacrificio. Cada dolor crónico en mi espalda es un testimonio de las toneladas de acero y mercancía que ayudé a descargar. Trabajaba turnos dobles bajo un sol inclemente que te derretía la voluntad y te nublaba la vista. El olor a salitre, a hierro oxidado y a asfalto caliente se impregnó en mi piel para siempre, pero yo nunca me rendí. Nunca me quejé, porque cada gota de sudor que caía sobre el concreto del puerto era un centavo más para asegurar el futuro de mi familia. Mi esposa Elena y yo compramos nuestra casa en Hialeah, cuando las calles de este vecindario aún eran tranquilas y familiares. Era una casa sencilla, de un solo piso, con paredes de bloques y un techo a dos aguas. Pero para nosotros, era un palacio. Era nuestro pedazo del sueño americano, pagado con sangre, sudor y lágrimas. Planté un árbol de mango en el centro del patio trasero el mismo día que el banco nos entregó las llaves. Cuidé ese árbol como si fuera un hijo más. Bajo la sombra de sus ramas gruesas, construí una mesa de dominó con mis propias manos. Usé madera de roble y la lijé hasta que quedó suave como el cristal. Allí, en esa mesa, celebramos todos los cumpleaños de nuestra hija, Sofía. Allí nos sentábamos los domingos por la tarde a escuchar música vieja, a tomar café recién colado y a ver cómo el sol se escondía detrás de los techos de las casas vecinas. Allí lloramos nuestras pérdidas y celebramos nuestras pequeñas victorias. Y allí, en la habitación principal de esa misma casa, sostuve la mano de Elena mientras el cáncer me la arrebataba lentamente. Fueron meses de una agonía silenciosa. Elena nunca perdió su sonrisa, ni siquiera cuando el dolor era insoportable. Yo me sentaba junto a su cama, acariciando su cabello, sintiendo cómo la vida se le escapaba entre mis dedos. Antes de cerrar los ojos para siempre, en su última noche en este mundo, Elena me hizo jurar una sola cosa. Me apretó la mano con una fuerza que no sé de dónde sacó. Me miró a los ojos y me dijo, «Protege a nuestra niña, Mateo». Me lo dijo con un hilo de voz, pero sus palabras tuvieron la fuerza de un huracán categoría 5. Sofía tenía apenas 15 años en ese entonces. Era una adolescente asustada que estaba a punto de perder a su madre. Yo le juré a mi esposa, con lágrimas corriendo por mi rostro, que nadie le haría daño a nuestra hija. Le juré que la protegería de todo mal, de toda tristeza, de cualquier persona que intentara apagar su luz. Absolutamente nadie le haría daño mientras yo tuviera aliento en mis pulmones. Elena suspiró, cerró los ojos y descansó en paz. Y desde ese momento, mi vida entera se redujo a cumplir esa promesa. Sofía creció y se convirtió en una mujer brillante. Estudió con becas, se graduó con honores en la universidad y construyó una carrera exitosa. Es una mujer independiente, inteligente y hermosa, pero heredó el corazón inmenso y puro de su madre. Es demasiado romántica, demasiado confiada en la bondad de las personas, y en el Miami de hoy en día, la confianza ciega es una debilidad fatal. Es una gota de sangre en un océano lleno de depredadores que huelen la inocencia a kilómetros de distancia. Esta ciudad ha cambiado de una manera que me rompe el alma. Ya no es el lugar de los exiliados trabajadores que se levantaban de madrugada para construir un futuro honesto. Ahora, las calles están llenas de tiburones de pecera, muchachos jóvenes con trajes alquilados, relojes falsos y carros europeos que apenas pueden pagar con préstamos usureros. Viven del engaño constante. Se llaman a sí mismos emprendedores, gurús de las finanzas o expertos en bienes raíces, pero no son más que sanguijuelas con buena postura. Viven de la apariencia, de la mentira en las redes sociales, de aparentar una riqueza que no existe.
Y estos nuevos estafadores siempre cometen el mismo error fundamental. Creen que porque uno tiene el pelo blanco, camina despacio y tiene las manos callosas, uno es estúpido. Creen que los viejos somos presas fáciles, reliquias de un mundo pasado, que no entienden cómo funciona el juego moderno. Subestiman la paciencia de un hombre que ha pasado su vida entera esperando su momento. El día que Sofía trajo a Julián a la casa para presentármelo formalmente, mis instintos de supervivencia se encendieron mucho antes de que él cruzara la puerta principal. Estaba sentado en el portal cuando escuché el motor de su carro entrando en mi driveway. Era un BMW blanco, del año. Demasiado limpio, demasiado ruidoso, con los rines pintados de negro. Sofía bajó del lado del pasajero con una sonrisa radiante, tomada de la mano de este muchacho de 29 años. Mi hija lo miraba como si él hubiera inventado las estrellas. Julián caminó por mi jardín pisando fuerte, como si fuera el dueño del terreno. Vestía un traje de lino azul claro que gritaba dinero rápido y superficial. Llevaba la camisa desabotonada mostrando una cadena de oro delgada. Y en la muñeca izquierda, llevaba un reloj dorado inmenso. Un Rolex, que, a simple vista para un inexperto, parecía real. Pero yo he pasado mi vida entera, evaluando el peso de los metales y descargando contenedores de lujo. Conozco la diferencia entre el acero suizo y el latón barato. Ese reloj era tan falso como la sonrisa ensayada que me ofreció al darme la mano. Su apretón de manos fue débil, pero su mirada era invasiva. Entramos a la casa y nos sentamos a cenar en la misma mesa de roble donde Elena solía servir el fricasé de pollo los domingos. Sofía había cocinado para nosotros, tratando de crear un ambiente familiar perfecto. Durante la cena, Julián no me preguntó absolutamente nada sobre mi vida. No le interesó saber cuántos años trabajé en el puerto. No me preguntó cómo conocí a la madre de Sofía, ni cómo habíamos logrado comprar esta casa. Sus ojos no miraban a las personas. Sus ojos tasaban la propiedad. Mientras masticaba la comida con la boca medio abierta, miraba el techo, evaluando las molduras. Miraba a través de la ventana hacia el patio trasero, calculando el tamaño del terreno. Me dijo, con una voz cargada de arrogancia, que este vecindario estaba en pleno proceso de gentrificación. Usó esa palabra con una frialdad que me revolvió el estómago. Habló de cómo los inversionistas estaban comprando las casas viejas de Hialeah, demoliéndolas y construyendo mansiones modernas en forma de cajas blancas. Habló de desplazar a la gente mayor como si fuera un simple modelo de negocios. Luego, dejó el tenedor sobre el plato, se limpió la boca con la servilleta y me miró directamente. Me preguntó cuántos pies cuadrados exactos tenía la casa. Y sin siquiera una pausa por respeto, me preguntó si ya la había pagado por completo o si todavía tenía una hipoteca con el banco. Yo lo miré en un silencio absoluto. Mastiqué mi comida muy despacio, sin apartar mis ojos de los suyos. Sentí cómo la tensión en la mesa aumentaba. Sofía me miraba nerviosa, esperando mi respuesta. Le respondí, con un tono de voz bajo y calmado, que la casa no tenía ni un solo centavo de deuda, que los papeles estaban limpios, que era completamente mía. Vi cómo las pupilas de Julián se dilataron por una fracción de segundo al escuchar mi respuesta. Fue un microgesto, casi imperceptible, pero yo lo vi. Era la mirada exacta de un lobo hambriento, calculando cuánta carne hay en un hueso viejo. Era la mirada de un hombre que acaba de encontrar su próximo gran golpe. Sofía, cegada por el amor, no veía al estafador que estaba sentado en nuestra mesa. Ella veía a un hombre ambicioso, a un empresario exitoso de bienes raíces, que era exactamente como él mismo se presentaba en sus redes sociales. Yo no dije nada más durante el resto de la cena. Sabía perfectamente que si me oponía en ese momento, si le decía a mi hija que este hombre era un fraude peligroso, ella se pondría inmediatamente de su lado. El amor ciega a los jóvenes y los pone a la defensiva. Si yo atacaba a Julián, perdería a Sofía. Así que hice lo que siempre he hecho frente a la adversidad: guardar silencio, observar cada movimiento y prepararme para la guerra. A la mañana siguiente, me levanté antes de que saliera el sol. Manejé hasta una ventanita en la calle 8 para tomarme un café cubano bien cargado con mi viejo amigo Héctor. Héctor y yo nos conocemos desde hace 40 años. Él trabajó 3 décadas completas como experto en seguros de título y fraudes inmobiliarios. Héctor conoce cada trampa, cada laguna legal, cada fraude y cada mentira que se respira en el sucio mercado inmobiliario del sur de la Florida. Nos apoyamos en el mostrador de aluminio,
escuchando el ruido del tráfico matutino, mientras yo le contaba todo sobre la cena de la noche anterior. Le conté sobre Julián. Le describí su actitud arrogante, sus preguntas específicas sobre la equidad de la casa, su carro alquilado y su reloj falso. Héctor sopló el humo de su tabaco, miró hacia la calle y su rostro se puso grave. Me dijo que tuviera mucho cuidado. Mateo me explicó detalladamente cómo operan estos nuevos criminales de cuello blanco en Miami. Me habló de una plaga silenciosa que estaba destruyendo a nuestra comunidad. Eufraugi escrituras. Héctor me explicó que estos estafadores buscan específicamente casas que están pagadas en su totalidad, sin hipotecas, y que son propiedad de personas mayores, preferiblemente inmigrantes que no dominan el sistema legal. El método es brutalmente simple y devastador. Falsifican la firma del dueño anciano en un documento legal. Consiguen un notario público corrupto que esté dispuesto a poner su sello oficial a cambio de unos miles de dólares. Y con ese papel falso, transfieren la propiedad de la casa a una compañía fantasma, una LLC, controlada por el estafador. A este documento lo llaman un quitclaim deed. Un traspaso rápido de derechos. Una vez que el documento se registra en el condado, el estafador se convierte en el dueño legal ante los ojos del sistema. Luego, venden la casa rápidamente a un comprador en efectivo por debajo del precio del mercado, o sacan préstamos masivos usando la casa como garantía. Se roban todo el dinero y desaparecen. Y cuando el verdadero dueño se da cuenta de lo que ha pasado, el banco ya está tocando a su puerta con una orden de desalojo. Escuchar a Héctor no me dio miedo. El miedo es una emoción inútil cuando tienes que proteger a tu sangre. Lo que sentí fue una furia fría, oscura y calculada. Una rabia que se asentó en el fondo de mi estómago como un bloque de hielo. No iba a permitir que un charlatán de 29 años, con ínfulas de millonario, me robara el sacrificio de toda mi vida. No iba a dejar que profanara el lugar donde mi esposa murió. Y, sobre todo, no iba a permitir que destruyera el futuro emocional y financiero de mi hija. Esa misma tarde, me puse mi mejor traje, me subí a mi camioneta vieja y manejé hasta el centro de Coral Gables. Fui directamente a la oficina de Valeria. Valeria es una abogada especializada en bienes raíces y planificación patrimonial. Es una mujer de unos 40 y tantos años, implacable, brillante y temida en los tribunales. No pierde el tiempo con palabras vacías ni con cortesías falsas. Es exactamente el tipo de monstruo legal que necesitas cuando vas a cazar a otro monstruo. Me senté frente a su inmenso escritorio de caoba. El aire acondicionado de la oficina estaba helado. La miré a los ojos y le expliqué exactamente la situación. Le hablé de Julián, de las advertencias de Héctor y de mi sospecha de que este muchacho intentaría robarme la casa usando a mi propia hija como caballo de Troya. Valeria me escuchó durante 20 minutos sin interrumpirme ni una sola vez. Tomaba notas precisas en una libreta amarilla. Cuando terminé de hablar, dejó su bolígrafo sobre la mesa, se cruzó de brazos y asintió lentamente. Me dijo que mis instintos eran correctos. Me dijo que Julián encajaba perfectamente en el perfil de los depredadores inmobiliarios que ella demandaba todos los meses. Y luego, me ofreció la solución definitiva, el escudo impenetrable. Me recomendó colocar mi casa, de manera inmediata, dentro de un fideicomiso irrevocable, un irrevocable trust. Valeria me explicó la magia legal de este documento con una claridad asombrosa. Me dijo que, una vez que la casa fuera transferida y registrada a nombre del fideicomiso irrevocable, yo, Mateo, dejaría de ser el dueño directo en los registros públicos. El fideicomiso se convertiría en el dueño absoluto de la propiedad. Yo sería el beneficiario de por vida, con derecho a vivir en la casa hasta el día de mi muerte, pero el poder legal sobre la propiedad estaría blindado. Esto significaba que la casa no podía ser vendida, no podía ser transferida, no podía ser hipotecada ni regalada sin un proceso legal exhaustivo, verificado y firmado por el administrador legal del fideicomiso, que en este caso sería una firma de abogados independiente. La trampa era perfecta. Si Julián intentaba falsificar mi firma en un quitclaim deed en el futuro, el documento sería automáticamente nulo, un pedazo de basura sin ningún valor legal, porque uno no puede regalar ni vender algo que legalmente ya no le pertenece. Firmé los documentos de creación del fideicomiso irrevocable esa misma semana en la oficina de Valeria. Pagué todas las tarifas de registro del condado en efectivo.
Valeria se encargó de registrar el fideicomiso en absoluto secreto, asegurándose de que el papeleo quedara enterrado profundamente en los registros públicos, donde un estafador perezoso nunca buscaría. Valeria me entregó una carpeta gruesa de cuero negro con todos los papeles originales, sellados y notariados legítimamente. Manejé de regreso a mi casa en Hialeah. Entré a mi habitación, abrí la pesada caja fuerte de acero que tengo escondida detrás de los abrigos en mi armario, guardé la carpeta de cuero adentro y giré la combinación. Cerré la puerta del armario. Respiré profundo. La trampa de acero estaba puesta y camuflada. Ahora, solo tenía que sentarme a esperar, con la paciencia de un viejo pescador, a que el ratón mordiera el queso envenenado. Los meses pasaron con una normalidad asfixiante. Julián finalmente le propuso matrimonio a Sofía durante una cena en un restaurante caro en Miami Beach. Sofía llegó a la casa llorando de alegría, mostrándome un anillo de diamantes que, conociendo a Julián, seguramente estaba pagado a plazos con una tarjeta de crédito al límite. Yo la abracé fuerte, le di mi bendición de padre, tragándome todo el veneno y la bilis que sentía subiendo por mi garganta. Tenía que mantener mi papel, tenía que ser el suegro ignorante y feliz. El día de la boda fue un evento hermoso y profundamente doloroso a la vez. Se casaron en una iglesia pequeña en Coral Gables. Sofía llevaba puesto el velo de encaje antiguo de su madre. Cuando la vi caminar hacia el altar, con la luz de los vitrales iluminando su rostro, vi a Elena. El parecido era tan abrumador que mi corazón se partió en 2 pedazos dentro de mi pecho. Tuve que apretar la mandíbula hasta que me dolieron los dientes para no derrumbarme a llorar frente a todos, pero mi rostro se mantuvo estoico, como una estatua de piedra. Durante la fiesta de recepción, me senté en una mesa apartada y me dediqué a observar a Julián. Mientras mi hija bailaba en el centro de la pista con sus amigas, riendo y celebrando el supuesto día más feliz de su vida, su nuevo esposo estaba en una esquina oscura del salón. Julián no la miraba, no celebraba. Estaba pegado a la pantalla de su teléfono celular, tecleando furiosamente. Hablaba en voz baja y rápida con otros hombres jóvenes vestidos con trajes baratos y zapatos sin calcetines. Estaba haciendo negocios en su propia boda. Estaba coordinando movimientos. Ese no era el comportamiento de un hombre enamorado que acaba de unir su vida a la mujer de sus sueños. Era el comportamiento ansioso de un estafador que estaba a punto de cerrar el trato más grande de su patética carrera. No tuve que esperar mucho tiempo para que el golpe cayera. A la mañana siguiente de la boda, mientras los recién casados estaban volando hacia su luna de miel en un resort en México, recibí la llamada que estaba esperando. Estaba en el patio, regando el árbol de mango, cuando mi teléfono celular vibró en mi bolsillo. Era Rocío. Rocío es una amiga muy querida de la familia, desde hace más de 20 años. Ella trabaja como secretaria principal en la oficina de registros de propiedad del condado de Miami-Dade. Su voz temblaba tanto a través del auricular que apenas podía entender lo que decía. Me dijo, Mateo, siéntate por favor. Me dijo que acababa de procesar un documento en el sistema del condado que le había helado la sangre en las venas. Era un quitclaim deed, un traspaso rápido de propiedad. Según el papel oficial que Rocío tenía en la pantalla de su computadora, yo, Mateo, en pleno uso de pero de mis facultades mentales, le había cedido la totalidad de los derechos de mi casa a Julián y a Sofía. El documento indicaba que era un regalo de bodas generoso de un padre amoroso. El documento tenía mi firma exacta en la última página, una falsificación maestra, pero yo jamás había tocado ese papel. Rocío me explicó, con la voz quebrada por el pánico, que el documento estaba sellado y notariado por un hombre con una oficina en Hialeah. El traspaso ya estaba ingresado en el sistema público. Ante los ojos ciegos del condado, Julián era ahora el copropietario mayoritario de mi hogar. Rocío me preguntó, casi gritando, si debía llamar a la policía de inmediato. Me dijo que podía bloquear el sistema, que podía alertar a los supervisores de fraude del condado. Le dije que no. Le dije, absolutamente no, Rocío. No llames a nadie. Si llamábamos a la policía en ese preciso momento, Julián, con su labia de vendedor de serpientes, diría que todo fue un error administrativo. Diría que fue un malentendido del notario, o que alguien más falsificó los papeles para perjudicarlo. Contrataría a un abogado barato, pagaría una fianza y se escaparía por las grietas del sistema judicial. Para atrapar a un depredador escurridizo,
No puedes asustarlo cuando apenas está olfateando la trampa. Tienes que dejar que entre por completo. Tienes que dejar que se trague la carnada, el anzuelo y la cuerda entera. Le ordené a Rocío que se calmara. Le pedí que imprimiera una copia física exacta del documento falso, asegurándose de que todos los sellos, las firmas y las fechas de registro estuvieran claramente visibles. Le dije que pasaría a buscar el sobre por su casa esa misma noche en secreto. Durante los siguientes 4 meses, viví una doble vida agotadora. Para Sofía y para Julián, que ya habían regresado de su luna de miel y vivían en un apartamento alquilado en Brickell, yo seguía siendo el suegro retirado y dócil. El viejo tranquilo que cuidaba su jardín, que no entendía de tecnología y que jugaba dominó los domingos por la tarde. Pero en las sombras, cuando nadie me veía, me convertí en la peor pesadilla que Julián jamás podría haber imaginado. Me convertí en un investigador obsesivo. Con la copia del documento falso guardada en mi guantera, comencé a escarbar en la vida de mi yerno. Fui personalmente a las direcciones físicas de las supuestas compañías de bienes raíces de Julián. Las direcciones que él presumía en sus tarjetas de presentación. No había oficinas de cristal. No había secretarias ni salas de juntas. Eran simples buzones de correo alquilados dentro de tiendas de envíos en centros comerciales de mala muerte, ubicados entre lavanderías y licorerías. Todo su imperio era una fachada de cartón. Rocío, arriesgando su propio trabajo, me ayudó desde adentro del sistema del condado. Buscamos el nombre y el número de licencia del notario público que había firmado y sellado mi traspaso falso. Descubrimos que la licencia de ese notario había sido suspendida por el estado de la Florida hacía más de 2 años por irregularidades éticas. Estaba operando ilegalmente. Y lo más oscuro y repugnante de todo nuestro descubrimiento fue que encontramos otras 3 propiedades en el condado que habían sido transferidas recientemente usando exactamente al mismo notario suspendido y a las compañías fantasma de Julián. Manejé en mi camioneta para ir a ver esas 3 propiedades con mis propios ojos. Eran casas modestas, pagadas con esfuerzo, ubicadas en Hialeah y en la pequeña Habana. Toqué a las puertas. Hablé con los vecinos. Descubrí que los dueños originales eran ancianos vulnerables, personas mayores que habían perdido sus hogares de la noche a la mañana y que ahora vivían en apartamentos minúsculos, en eficiencias detrás de las casas de sus familiares o en refugios del condado. Julián no era solo un estafador de poca monta que intentaba robarle a su suegro. Era un depredador en serie despiadado, un parásito que había destruido familias enteras, robándoles el patrimonio de toda una vida para financiar sus trajes de lino y sus carros alquilados. Con toda esta información explosiva en mis manos, contacté a un detective de la Unidad de Delitos Financieros Mayores de la Policía de Miami, un hombre serio, de mirada cansada, que odiaba a los estafadores tanto como yo. Nos reunimos en secreto varias veces, nunca en una estación de policía, sino en un parque alejado, sentados en las bancas de madera frente al agua, alimentando a los patos para no levantar sospechas. Le entregué el trabajo de mi vida. Había construido un expediente maestro, un dossier de 47 páginas perfectamente organizado. El expediente contenía los registros de propiedad originales, las fotografías de las direcciones falsas de los buzones, las pruebas de las firmas falsificadas, el historial criminal del notario suspendido, los diagramas de las compañías fantasma y los nombres, direcciones y testimonios de las otras 3 víctimas ancianas. El detective revisó las páginas bajo la luz del sol de la tarde. No podía creer lo que estaba viendo. Me miró con un respeto profundo. Me confesó que su unidad llevaba años intentando atrapar a esta red específica de fraude inmobiliario, pero que los criminales siempre usaban testaferros y nunca dejaban un rastro de papel tan claro. Nadie había logrado reunir las pruebas de esta manera tan meticulosa. El detective y yo hicimos un pacto de sangre ese día en el parque. Dejaríamos que Julián diera el último paso hacia su propia destrucción. El fraude de escrituras y la falsificación de documentos son delitos graves a nivel estatal. Pero intentar vender una propiedad robada a través de transferencias bancarias interestatales eleva los cargos a un nivel federal masivo. Queríamos que Julián cruzara esa línea sin retorno. Y Julián, cegado por su propia arrogancia infinita y su desprecio por mi inteligencia, hizo exactamente lo que el detective y yo esperábamos que hiciera. Puso mi casa a la venta. Por supuesto. No la publicó en el mercado abierto de bienes raíces. No puso un cartel de venta en mi jardín.
Eso habría llamado mi atención inmediatamente. La ofreció en un mercado privado y oscuro. Buscó a un comprador en efectivo. Un inversionista sin escrúpulos dispuesto a pagar $500,000 de inmediato, sin hacer demasiadas preguntas, sin inspecciones y sin demoras. Julián programó la fecha del cierre de la venta. El closing. Él creía firmemente que tenía el control absoluto del universo. Creía que yo era un viejo ignorante, sordo y ciego, que no se enteraría de absolutamente nada hasta que el nuevo dueño de la casa tocara a mi puerta con la policía y una orden de desalojo oficial. Julián no tenía la más mínima idea de que el quitclaim deed que había falsificado con tanto esfuerzo era papel mojado. No tenía idea de la existencia del fideicomiso irrevocable que Valeria había registrado un año antes. No sabía que estaba intentando vender una casa fantasma. Llegó el martes, el día exacto que Julián había marcado en su calendario mental para destruirme y robarme todo. Era una mañana clara, fresca y hermosa en Miami. El cielo estaba de un azul intenso, sin una sola nube. Yo estaba sentado tranquilamente en el patio trasero, bajo la sombra protectora de mi árbol de mango, tomando mi café negro recién colado. Escuché el sonido inconfundible de las llantas del BMW blanco de Julián frenando bruscamente frente a mi casa. Escuché las puertas del carro abrirse y cerrarse con fuerza. Me levanté despacio. Dejé mi taza de café sobre la mesa de dominó. Entré a la sala de estar, alicé mi camisa y me paré firme junto a la mesa del comedor de roble. Esperé. La puerta principal se abrió sin que nadie tocara el timbre. Julián entró caminando con el pecho inflado, como si fuera el dueño del mundo entero. Detrás de él, caminando a paso lento, venía mi hija Sofía. Mi niña tenía los ojos rojos, hinchados y rodeados de ojeras oscuras de tanto llorar. Estaba temblando de pies a cabeza, y detrás de ellos dos, entró un tercer hombre, un tipo nervioso, sudando profusamente, con un maletín de cuero barato en la mano. Era el supuesto notario corrupto de Hialeah. Julián se paró frente a mí, a solo 1 metro de distancia. Llevaba puesto su traje de lino impecable, y su reloj falso brillaba con la luz que entraba por la ventana. Me miró de arriba abajo con una mezcla repugnante de lástima fingida y desprecio absoluto. Me dijo, con una voz suave y condescendiente, que teníamos que hablar de hombre a hombre. Me dijo que la casa ya no era mía, que él y Sofía habían tomado la difícil pero necesaria decisión de vender la propiedad por mi propio bien. Habló sin detenerse, tejiendo su red de mentiras. Me explicó que yo ya estaba muy viejo y cansado para mantener una propiedad tan grande, que los impuestos y el mantenimiento eran una carga demasiado pesada para un hombre de mi edad. Me dijo, con una sonrisa cínica, que habían encontrado un centro de vida asistida muy bonito y moderno para mí en el norte del condado, que el comprador en efectivo ya había firmado todos los papeles finales esa misma mañana, y que yo tenía exactamente 48 horas para empacar mis cosas personales, mis recuerdos, y salir de la propiedad antes de que llamaran a las autoridades para un desalojo forzoso. Miré a Sofía. Mi hija me miró con una desesperación tan profunda que me rompió el alma en 1000 pedazos. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. Me dijo, con la voz ahogada en llanto, «Papá, perdóname por favor. Julián me dijo que tú habías firmado los papeles como un regalo de bodas para nosotros. Yo no sabía que él iba a vender la casa a escondidas. Te lo juro por mi vida, papá, yo no sabía nada de esto». Ver el dolor crudo en el rostro de mi hija fue lo único que casi me hace perder la compostura, pero no dejé que sufriera ni un solo segundo más de lo necesario. Levanté mi mano derecha y le hice una señal suave a Sofía para que se calmara. Le transmití con la mirada que todo iba a estar bien. Luego, giré mi rostro y miré a Julián. Lo dejé terminar su discurso miserable. Lo dejé saborear su supuesta victoria magistral. Dejé que el silencio llenara la sala de estar durante 10 segundos eternos. Cuando la sala quedó en un silencio sepulcral, tan profundo que se podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, caminé lentamente hacia el mueble de madera debajo de la televisión. Abrí la gaveta inferior, saqué la carpeta gruesa de cuero negro. Caminé de regreso y la dejé caer desde lo alto sobre la mesa del comedor. El sonido del peso de la carpeta golpeando la madera sólida resonó en la sala como el disparo de un cañón. Le dije a Julián, mirándolo fijamente a los ojos, que había un pequeño y minúsculo problema con su brillante plan de negocios. Le expliqué, con una voz tan calmada y fría, que parecía venir de ultratumba, que él no podía vender esta casa. Ni hoy,
Ni mañana, ni dentro de 100 años. Vi cómo la sonrisa arrogante y ensayada de Julián empezó a desvanecerse lentamente de su rostro. Sus cejas se juntaron en un gesto de confusión. Le dije que esta propiedad no estaba a mi nombre desde hacía más de un año. Le expliqué, pronunciando cada sílaba con precisión quirúrgica, que la casa pertenecía legalmente a un fideicomiso irrevocable. Le dije que el documento de traspaso que él había falsificado cobardemente, el notario corrupto que había contratado para sellarlo, y la venta en efectivo de $500,000 que acababa de cerrar fraudulentamente esa misma mañana, eran completamente nulos. Eran un fraude absoluto y comprobable. Julián retrocedió un paso torpe hacia atrás. Su rostro perdió todo el color en un instante, volviéndose pálido como el papel. El hombre del maletín, el notario falso, empezó a sudar frío a cántaros y miró desesperadamente hacia la puerta principal, buscando una ruta de escape. Pero yo no había terminado de destruirlo. Abrí la carpeta de cuero sobre la mesa. Le mostré a Julián la copia de mi expediente maestro. Le mostré las 47 páginas de su ruina. Le mostré las fotografías impresas de sus patéticos buzones de correo. Le leí en voz alta los nombres completos de los ancianos que él había dejado en la calle en Hialeah. Le mostré la copia oficial del Estado confirmando la licencia suspendida de su notario cómplice. Le dije, acercándome a su rostro aterrorizado, que los estafadores de Miami siempre cometen el mismo error fatal. Creen que el silencio de un hombre viejo es sinónimo de debilidad. Creen que porque no gritamos, no hacemos ruido y caminamos despacio, no sabemos cómo pelear una guerra. Julián intentó hablar, abrió la boca, pero su voz era un balbuceo patético y agudo. Dijo que esto era un malentendido terrible, que podíamos arreglarlo entre nosotros, que no había necesidad de arruinar a la familia. Le respondí, sin alterar mi tono de voz, que el asunto ya estaba completamente arreglado, y levanté mi dedo índice, señalando hacia la ventana grande de la sala que daba a la calle. Afuera, en el calor de la mañana, 3 patrullas de la policía de Miami estaban estacionadas en diagonal, bloqueando completamente la salida de su BMW blanco. Las luces rojas y azules parpadeaban en silencio, reflejándose en los cristales de las ventanas. El detective de la Unidad de Delitos Financieros estaba caminando por mi césped, acompañado de 2 oficiales uniformados con las manos apoyadas en sus cinturones. Entraron a mi casa sin siquiera tocar la puerta. El detective cruzó la sala, miró a Julián con un desprecio absoluto y le leyó sus derechos en voz alta y clara. Le enumeró los cargos uno por uno. Fraude de escrituras. Falsificación agravada de documentos legales. Robo mayor a personas de la tercera edad. Y conspiración para cometer fraude electrónico a nivel federal. Los oficiales le agarraron los brazos a Julián, lo giraron bruscamente y le pusieron las esposas de acero en medio de mi sala de estar. El sonido metálico de los grilletes cerrándose sobre sus muñecas fue, sin lugar a dudas, la música más hermosa y justa que he escuchado en toda mi vida. El notario falso intentó correr hacia la cocina, pero un oficial lo derribó contra el suelo y lo esposó en segundos. La fachada de Julián se derrumbó por completo. Ya no era el empresario arrogante de bienes raíces. Ya no era el tiburón de Miami. Era un niño asustado, patético, llorando a mares, rogándole a gritos a Sofía que lo ayudara, que llamara a un abogado, que no dejara que se lo llevaran. Sofía no se movió ni un milímetro. Se quedó parada en el centro de la sala, mirando fijamente al hombre que creía amar. En sus ojos vi el momento exacto en que la venda cayó. Se dio cuenta de que había estado durmiendo en la misma cama con un monstruo sin alma. Cuando los oficiales arrastraron a Julián por la puerta principal, sacándolo de mi casa para siempre, Sofía perdió las fuerzas y cayó de rodillas sobre el piso de madera. Caminé hacia ella de inmediato. Me agaché, la levanté del suelo con mis brazos cansados y la abracé contra mi pecho. La abracé con la misma fuerza desesperada con la que la sostuve el día que nació en el hospital. Le acaricié el cabello y le susurré al oído que todo estaba bien, que la pesadilla había terminado, que su padre estaba allí, firme como un roble, y que, tal como lo juré hace muchos años, nadie en este mundo le iba a hacer daño mientras yo estuviera vivo. El sistema de justicia en este país es lento y burocrático, pero cuando le entregas a un fiscal federal un expediente perfecto de 47 páginas con pruebas irrefutables, no hay escapatoria posible. Julián fue juzgado y sentenciado a 7 años,
en una prisión estatal de máxima seguridad, sin posibilidad de libertad condicional temprana. Todas sus cuentas bancarias fraudulentas fueron congeladas por el gobierno. Y gracias a la evidencia que recolectamos, las otras familias ancianas que él había estafado pudieron iniciar el proceso legal para recuperar sus hogares robados. Sofía, con la ayuda de Valeria, consiguió la anulación absoluta del matrimonio en tiempo récord. El juez dictaminó que la unión se había basado en un fraude premeditado. A mi hija le tomó muchos meses sanar. La traición de esa magnitud deja cicatrices psicológicas profundas que no se borran de la noche a la mañana. Pero Sofía es fuerte. Tiene la sangre guerrera de su madre corriendo por sus venas. Eventualmente, recuperó su sonrisa. Compró su propio apartamento, un lugar pequeño pero inmensamente seguro, pagado 100% con el dinero de su propio esfuerzo honesto. En cuanto a mí, tomé una decisión final. La casa de Hialeah había cumplido su propósito sagrado. Las paredes de bloques estaban llenas de recuerdos hermosos de Elena, pero también habían quedado manchadas por el eco oscuro de esa última traición. Decidí que era el momento adecuado para cerrar ese capítulo de mi vida, pero bajo mis propios términos. Vendí la casa, y no se la vendí a un inversionista de traje. No se la vendí a una corporación que la iba a demoler para construir una caja blanca sin alma. Se la vendí a una familia joven, unos inmigrantes trabajadores que acaban de llegar a este país, que trabajan de sol a sol, con las manos llenas de callos y el corazón lleno de esperanza, exactamente igual que lo hicimos Elena y yo hace tantas décadas. Les dejé el árbol de mango intacto en el patio, y les dejé la mesa de dominó de roble, para que construyan sus propios recuerdos. Con el dinero limpio de la venta, compré un condominio pequeño y tranquilo frente al agua, en una zona donde el ruido de la ciudad se apaga. Ahora, paso mis mañanas sentado en el balcón de mi nuevo hogar. Bebo mi café negro, fuerte y sin azúcar, y observo a los pelícanos volar en círculos sobre las aguas tranquilas de la bahía. El aire aquí huele a salitre puro, exactamente igual que en mis mejores años trabajando en el puerto. A veces, cuando el sol comienza a bajar y el cielo se pinta de naranja, cierro los ojos y hablo en silencio con Elena. Le digo que puede descansar en paz. Le digo que cumplí mi promesa hasta las últimas consecuencias, que protegí a nuestra niña de los lobos, que en esta ciudad de tiburones, espejismos y dinero falso, el amor inquebrantable de un padre siempre será el muro de piedra maciza contra el que se rompen los dientes todos los depredadores.